De nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por la vida, por la oportunidad de tener libertad y tu palabra para poder compartirla. Ayúdanos a conocerla mejor, a entender las historias, las narraciones también, las enseñanzas para que nuestra vida se transforme como tú quieres. Entendemos, Padre, que es algo que necesitamos porque si vivimos como éramos antes, pues no vamos a disfrutar la vida cristiana, sino vamos a tener problema tras problema. Ayúdanos, Padre, a meditar en tu palabra y a ponerla por obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El título del mensaje el día de hoy es Lo que Dios dice se cumple. Lo que Dios dice se cumple. Y uno tiene que caer en una razón muy rápida, porque si Dios dice algo, se va a cumplir. O sea, Dios no es alguien que no cumpla. Entonces uno tiene que pensar y saber lo que Dios dice. Y uno de los errores principales del ser humano es que no sabemos lo que Dios dice. Nada más le pregunta a una persona, ¿crees en Dios? Ah, claro que sí, sí creo en Dios. ¿Y qué quiere Dios para ti? Ah, eso sí no sé. Pues entonces, ¿cómo crees en Dios? Creer en Dios significa conocerlo, saber lo que Él dice y estar seguros y tranquilos que lo que Él dice se va a cumplir. El día de hoy vamos a continuar conociendo cómo fue la vida de Isaac y de Rebeca con sus dos hijos, Esaú e Isaac. Eran gemelos. Recuerden que Isaac oró porque su esposa Rebeca pudiera tener hijos. No podía tener hijos. Y Dios le contestó y le concedió gemelos. ¿A los cuántos años pudo embarazarse? ¿Cuántos años pasaron después para que se embarazara? ¿Recuerdan? 20 años. Los hijos dentro del vientre ya estaban luchando. Estaban entre ellos ahí tal vez forcejeando. Y quiero que recordemos ese pasaje donde Rebeca no lo soportaba y Rebeca, la mamá embarazada de dos niños, oró a Dios y Dios le contestó a Rebeca. Vamos a ver Génesis 25, 20 al 23, nomás para recordar, ¿verdad? Génesis 25, 20. Dice, y era Isaac de 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, en Padaram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de sí, dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y se fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, fíjense, qué importante es la oración. Ella se siente mal, pero ella no se queda ni se deprime, sino va y le dice a Dios, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Y Dios le respondió, 2 naciones hay en tu seno. Noten, cada niño representa una nación y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. ¿Quién dijo esto? Dios. Y lo que Dios dice se cumple. Ahí eso es lo que vamos a observar. Dios dijo, el menor va a ser el mayor y el mayor le va a servir al menor. Va a ser al revés. Entonces, Dios dice eso y ¿quién lo escuchó? La mujer, Rebeca. Y Rebeca, pues obviamente se lo contó a su esposo. ¿Quién es el esposo de Rebeca? Isaac. Entonces los dos conocen, Isaac y Rebeca, lo que está pasando. Hay una lucha, pero también conocen que en esa lucha Dios dijo, el mayor va a servir al menor. Ahora, vamos a ver un poquito de Esaú. Esaú, el primogénito, el que nació primero, el más fuerte, velludo, ¿verdad? Él menospreció y vendió su primogenitura por tener hambre. Vendió los derechos de ser el primero. Ahora, ¿por qué era un derecho? Porque el primero que naciera, varón, iba a tener el doble de herencia. Y porque además de eso, iba a tener
el reconocimiento de todos y iba a ser la autoridad sobre todos los hermanos. Y lo que él dijera se iba a hacer porque él tenía la responsabilidad. Pero también adquiría la responsabilidad de cuidar de su mamá hasta que muriera. Si enviudaba, él tenía que cuidarla todo el tiempo. Ustedes recuerden pues que Esaú, al paso de los años, se fue, era cazador. Entonces era fuerte, era cazador y se fue al campo, llevó sus armas y pues siempre ganaba. Pero un día llegó, vencía a los animales y se los traía para comer. Bueno, un día ganó, pero tuvo tanta hambre. Llegó y vio que su hermano Jacob, que era un hombre tranquilo, quieto, que estaba en la casa, ahí él ayudaba a todas las cosas, a las tiendas que tenían ahí los siervos y todo. ¿Y saben qué? Vio que tenía hambre y Saúl le dice, dame de ese guisado que tienes ahí. Por cierto, muy rico, ¿eh? O sea, que eran uno de los platillos especiales de Siria. Y entonces dice, sí te doy, pero véndeme tu primogenitura. O sea, renuncia a ser tú el primero y yo voy a ser en tu lugar el primero. Y te doy ese plato de guisado de lentejas. ¿Qué creen que hizo Saúl? Pues para recordarles, Saúl dijo, no importa, a mí para qué me sirve la primogenitura, además no me sirve para nada. Así lo dijo. Entonces, comió, se quitó el hambre y el primogénito era entonces ya, ¿quién? Jacob, gracias, era Jacob. Bueno, fíjense cómo es la actitud de Saúl. Fíjense lo que está haciendo Saúl. Está despreciando a Dios y ese privilegio. Bueno, al paso de los años, no solamente hizo eso, sino que tomó 2 esposas, 2 mujeres, Judith, hija de Berí Eteo, y Basemat, hija de Elón Eteo. Y si ustedes ven en ese pasaje, vamos a ver cómo eran. Dice el verso 35, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Él dijo, yo hago lo que quiero. A mí nadie me manda. Yo quiero esas mujeres y van a ser para mí. Y las tuvo. Claro que sí. Pero dice aquí la palabra que fueron amargura de espíritu para Isaac, para Rebeca. O sea, horrible. Algunos matrimonios viven de manera horrible por causa de hacer su voluntad y no la de Dios. Y ahí vemos entonces que Esaú es un hombre que desprecia obedecer a Dios. Ya desde ahorita vayan pensando, desobedecer a Dios, no hacerle caso, no obedecerlo, va a traer consecuencias tristes y dolorosas. Bueno, vamos ahora al pasaje de Génesis 27 y del 1 al 4, dice, aconteció que cuando Isaac envejeció, pasó el tiempo, sus ojos se oscurecieron quedando sin vista. Las enfermedades de la vejez pueden ser diversas, pero una de ellas es el glaucoma. Cuando se pone blanco el cristalino, nosotros tenemos un lentecito dentro del ojo que se va empañando, se hace borroso y ya no vemos. Él se quedó sin vista y como él ya presentía la muerte, ya decía, pues ya estoy grande, envejecí. Entonces llamó a su hijo mayor y le dijo, ¿quién era su hijo mayor? Esaú. Le dice Esaú, hijo mío. Él dice, aquí estoy, papá. Él le dijo, he aquí, ya soy viejo, no es el día de mi muerte. Toma, pues, ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza algún animalito, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera.
¿Qué estaba diciendo el papá, Isaac? ¿Qué le estaba diciendo Esaú? Como tú eres el primogénito y yo ya me voy a morir, entonces te voy a bendecir con la bendición para un primogénito. Yo les quiero preguntar, ¿qué había dicho Dios? Que el bendecido, ¿quién iba a ser? ¿El menor o el mayor? ¿Y cómo se llama el menor? Entonces, ¿qué estaba haciendo el papá? Isaac. Estaba actuando con el amor de padre, pero con la desobediencia a Dios. Él sabía. El menor será el mayor y el mayor será el menor, o el mayor servirá al menor. Entonces, pues el papá dijo, yo ya estoy grande, pero ¿sabes qué, Esaú? Te estimo mucho. ¿Saben por qué lo estimaba? Porque le llevaba a la casa y comía bastante bien. Pero tenía un problemota. ¿Cuál era? Que no quería a Dios. Los despreciaba. Fíjense lo que hizo, vendió su primogenitura. No dice la Biblia si sabía su papá o no, pero le había vendido por un plato de guisado de lentejas. Y también había desobedecido y tenía 2 mujeres que no eran del pueblo de Israel. Entonces, pues Esaú, aunque sea el primogénito, es desobediente. Yo les pregunto, ¿Dios ama a los desobedientes? No, no tengan miedo, díganlo fuerte. ¿Dios ama a los desobedientes? No. Y si no nos ama, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es escuchar a Dios, y sin duda que va a haber otras voces. Y Dios dijo, mira, Jacob va a ser el mayor y le van a servir a él. Esa era la bendición, ¿verdad? Esa era la bendición. Entonces ahí vamos a ver qué hace la mamá. El papá dice, vete y tráeme algo y cocíname y con mucho gusto me lo voy a comer. Porque antes de dar la bendición era como una comida previa. Primero comer y luego bendecir. Entonces él quería hacer eso, tal como lo acostumbraban. Bueno, ¿quién estaba oyendo? ¿Quién oyó? Rebeca, la mamá de Esaú y de Jacob. Y al estar oyendo, cuando se fue Esaú al campo, dice el verso 5, para buscar la casa que había de traer, entonces, verso 6, Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Yo oí. Y la bendición va a ser para Esaú. Y ella se acordaba que la bendición debería ser para quién, para Jacob. Y aquí quiero que pensemos un poquito. ¿Por qué lo hizo? Le vamos a llamar a esto voluntad perfecta. Es que Dios va a bendecir al menor y el mayor le va a servir al menor. Él lo dijo, la voluntad perfecta. La voluntad permisiva es, yo voy a hacer las cosas para que se cumplan. Yo me voy a esforzar. Bueno, no cabe bien la permisiva porque sería otra cosa diferente. Pero ella se tomó la atribución de Dios. Y dijo, ándale, no, ve tú y ve al ganado y tráeme, verso 9, allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Entonces empieza la mamá a hacer un plan y dice, y cuando yo las prepare, tú se las vas a llevar a tu padre y él va a comer para que él te bendiga antes de su muerte. Fíjense, la mamá astuta, organizando las cosas para que se haga la voluntad de Dios. Se aprovechaba de que ya Isaac no veía, su esposo no veía, y entonces Jacob le da miedo. Verso 11, Jacob dijo a Rebeca, su madre,
he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. O sea, Esaú era muy velludo y yo no tengo pelo, no tengo esos vellos. Quizás me va a tocar mi padre y me va a decir, eres un burlador, un suplantador. Y en vez de bendecirme, mi padre Isaac me va a maldecir. Y la madre, bien ferviente, dijo, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece mi voz y ve a traérmelos. Vean la influencia que tenemos los papás y las mamás, ¿verdad? La mamá influye muchísimo y los papás también. Pero aquí vemos, dice, óyeme a mí y ve y tráeme lo que te dije. Los 2 chivitos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo los guisados como a su padre le gustaba. Verso 15. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Esos vestidos de Esaú eran los vestidos especiales para recibir la bendición por ser el primogénito. Y aparte estaba leyendo que les ponían muchas especias aromáticas que le daban un olor, flores y cosas así, para que oliera bonito esas vestiduras, dice aquí que eran preciosas. Ella las tenía en su casa preparadas. Y con esa ropa de primogénito vistió a Jacob, su hijo menor. ¿Y qué hizo con las manos? Como no tenía vellos, ¿qué hizo? Dice, le puso, y en la parte del cuello, donde no tenía vello, pieles de cabritos. Entonces le puso vellos de cabritos y lo puso ahí a disfrazado, ¿verdad? ¿Por qué podía hacer eso? Porque Isaac ya no veía. Entonces lo único que iba a hacer era tocarlo. Y vamos a continuar. Entonces, dice ahí, en el verso número 17, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo, o sea, la mamá. Entonces fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Como no veía, pregunta, ¿quién eres? Y Jacob le dijo a su padre, fíjense lo que dijo, Jacob le dijo, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. ¿Qué aprendió? Aprendió a mentir. La mamá le dijo, una maestra de mentira, le dijo que mintiera y que dijera. Él estaba tembloroso, pero estaba obedeciendo a su mamá, porque le dijo, haz lo que yo te digo. Y él estaba mintiendo. Dice el verso 20, Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallases tan pronto, hijo mío? Otra mentira. Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Ahora ya, ¿quién involucró? A Dios. Entonces ahí estamos viendo que está mintiendo y otra respuesta mentirosa. Verso 21. Isaac dijo a Jacob, él no sabía que era Jacob, acércate ahora y te voy a tocar, te voy a palpar, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. ¿Qué hizo Jacob? Se acercó a su padre, quien lo tocó, lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son manos de Esaú. Ay, está raro. Su voz se escucha como si es Jacob y yo lo toco y parece que es Esaú. Dice, y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. ¿Y qué hizo? Lo bendijo. Lo bendijo. Y le dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Vuelve a mentir Jacob y dice,
yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió y le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Lo abrazó, le dio un beso y Jacob se acercó y también le besó. Olió Isaac el olor de sus vestidos y ya lo bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Fíjense, Dios, ahí está la bendición. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia del trigo y del mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen a ti todos los hijos de tu madre, porque tuvo más hijos. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. La bendición fue sobre Jacob, el segundo hijo. Entonces, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú, su hermano, regresó de cazar, le hizo también los guisados, se los llevó a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. ¿Qué? ¿Cómo? Isaac le dijo, ¿quién eres tú? Y le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Verso 33, y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí que trajo caza y me dio? Y comí de todo antes de que tú vinieses. Yo le bendije y será bendito. La bendición es algo que se entrega y no se quita. Se le entregó. Yo ya lo bendije al que vino. Y tú eres Esaú. Dice el verso 34. Fíjense qué interesante es esto. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, ¿qué hizo? Clamó con una voz muy grande y muy amarga, de muy amarga exclamación, y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Muchos no quieren a Dios, no le hacen caso. Ay, ni me gusta ir a la iglesia, no me gusta estudiar. Ay, son unos exagerados ustedes. Pero mira que la Biblia, que Dios y que el Espíritu Santo, no quiero saber. Pero ¿saben cuándo quieren? Cuando ven lo perdido, cuando ya no tienen las bendiciones, cuando dicen, usted no va a recibir bendiciones. Entonces dicen, no, yo soy cristiano, mi papá es cristiano, yo quiero esa bendición. Así le hizo Esaú. Quiero que me bendigas. Pero había menospreciado a Dios. Y Esaú sabía que su padre tenía que entregar la bendición de parte de Dios. Pero le contesta a su papá, verso 35, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. El papá dice, fíjense qué curioso, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. A ver, les pregunto, ¿se la quitó Jacob o él ya la había despreciado? Ya la había despreciado. Y se estaba cumpliendo lo que Dios dice. Dios había dicho que el hijo menor iba a ser más grande que el mayor y que el mayor iba a servir al menor. Entonces se estaba cumpliendo. Pero el amor de padre era ciego. Decía, aunque mi hijo se porta mal y se casó con dos mujeres paganas y aunque vendió la primogenitura, yo lo quiero mucho y quiero que él reciba todo. Pero no es así. No es así. Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Fíjense la mentira, para que vean que es un hombre fiel Esaú. Así que no es inocente. Fíjense lo que dice.
pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura. A ver, yo pregunto, ¿se apoderó o él la vendió? Y fíjense cómo son los mentirosos, ¿eh? Los mentirosos dicen, oye, pues tú la vendiste. No, yo no. Él me la quitó. No es cierto. Él está diciendo, se apoderó de mi primogenitura y ahora he aquí ha tomado mi bendición. Bueno, eso sí, guiado por su mamá, le dijo a su papá, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, fíjense, y aquí yo le he puesto por señor tuyo. Se cumple la palabra. Como que le cayó la idea a la mente, Isaac dijo, yo le he bendecido y lo he puesto como señor tuyo. Y le he dado por siervos a todos sus hermanos. Él va a mandar. De trigo y de vino le he provisto. Pues, ¿qué haré a ti, hijo mío? Entonces, ¿qué le queda? ¿Qué te voy a dar? ¿Se fijan? No menospreciemos lo que Dios nos ha dado. Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. ¿No que no llorabas? ¿No que no llorabas? ¿No que te importaba más la comida y las mujeres y hacer tu voluntad? Ahora sí está chillando, ¿verdad? Pues ahí está llorando, está llorando. Híjole, qué triste es para aquellos que teniendo las bendiciones de Dios no las aprovechan. Bueno, está llorando, verso 39. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, fíjese, y aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu servicio. ¿Cuál es la diferencia de esta bendición con la anterior? ¿La notaron? Se las voy a decir, ustedes la van a ver. Verso 28, ¿cómo empieza? El verso 28. Y el verso 39, ¿cuál es la diferencia? Capítulo 27, verso 28. ¿Qué dice y cuál es la diferencia que no se nota en el verso número 39? Quiero que observen. Aquí es donde quiero que vean, que pongan ganas. ¿Saben por qué? Porque ahí está la diferencia. ¿Ya la vieron? ¿Cuál es? ¿No? ¿Todavía no la ven? ¿Cuál es la diferencia? Para eso estamos en la iglesia, para decir, yo veo la diferencia. ¿Nadie la ve? La diferencia es que a Jacob le dijo que Dios, y a Esaú le dijo que la tierra. Hay una gran diferencia en solamente buscar las cosas materiales, el dinero del trabajo, la fama, la belleza, a que sea Dios el que me bendiga, me dé trabajo, me dé salud, me dé todo lo que necesito. Hay una diferencia muy grande. Cuando una persona se dedica a buscar las cosas por su cuenta, lo va a lograr. ¿Pero qué queremos? ¿Lograr la vida con nuestro esfuerzo? ¿O que Dios la logre por nosotros y nos la dé? Y nosotros trabajamos, pero Él nos bendice. ¿Cuál queremos? La bendición que fue Dios para Jacob o para Esaú. ¿Cuál queremos? Y hay personas que se ponen a pensar. Después de que tienen muchas bendiciones, se les va a acabar y van a llorar. En cambio, el justo resplandecerá en medio de la oscuridad, siempre va a ser bendecido y no va a haber. Híjole, ahí está la diferencia. Y la otra parte, dice el 40, por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Vas a ser violento, vas a usar espada, vas a conseguir las cosas a costa de violencia y de muerte. Y así son ahora. Ahí,
hebreos que no son de la descendencia de Isaac, de Jacob, porque de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Israel es el segundo nombre que se le pone a Jacob. Y vemos aquí cómo Esaú es un hombre desde siempre mal educado, no le tiene respeto a Dios, hace lo que él quiere y le dice a Dios: no me importa tu primogenitura, yo tengo hambre. Bueno, ahí están los resultados. Pero dice la parte final: y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio. Va a llegar el momento en que tú vas a ser tan fuerte que te vas a rebelar aún en contra de la fuerza de tu hermano al que debes de servir, y tú lo vas a pelear. Te vas a quitar ese yugo opresor que él te está poniendo. O sea, no solamente va a ser un tiempo así muy obediente, no, va a haber un momento en que se va a rebelar. Y eso es lo que está pasando ahora en la historia del pueblo hebreo. Vamos a concluir. Primero, Dios dice que serán Esaú y Jacob. Dios dice cómo serán Esaú y Jacob porque Él conoce todo. Fíjense una cosa. A lo mejor tú conoces una persona de vista y tú crees que la conoces. No es cierto. ¿Saben quién conoce el corazón de las personas? Dios. Entonces yo no tengo que ocuparme sino de conocer a Dios y decirle: Dios, necesito conocerte bien porque tú conoces a las personas. Y luego, necesito que tú me hables a mi corazón con tu palabra, que yo entienda las cosas que tu Espíritu Santo me quiere decir. Segunda conclusión: Isaac y Rebeca sabían la voluntad de Dios, pero a veces la familia, el esposo y la esposa, se dividen porque el esposo quiere hacer su voluntad y la esposa quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces ahí estuvo la lucha. Ahí estuvo la lucha. El hombre, que era Isaac, dijo: se va a hacer como yo diga. Ándale, Esaú, ve a la casa y tráeme. Y Rebeca dijo: no, que se haga la voluntad de Dios. Y ella: prepara, yo voy a preparar, tráeme 2 animalitos y yo los cocino. Punto número 3. Isaac conserva más cariño por su hijo Esaú que por hacer la voluntad de Dios. Sí se ve así, ¿verdad? Quiere más a su hijo. Y eso es algo que nos pone en riesgo también a nosotros, porque a veces, ¿a quién quieres más? Mira lo que está haciendo tu hijo. En vez de hablarle con la verdad, con cariño, con oración y decirle: no estoy de acuerdo con tu pecado, no quiero que lo sigas haciendo, le decimos: pues así es, así que se quede. No. Así le hizo Isaac. Y aunque hizo su esfuerzo, no se cumplió. Lo que se cumplió fue lo que Dios dijo. ¿Se dan cuenta? Entonces más vale estar del lado de Dios, porque lo que Dios dice se va a cumplir. Y lo que nosotros queramos hacer no se va a cumplir. Bueno, dice el punto 4. Rebeca debería haber hablado con verdad con su esposo Isaac para hacer la voluntad de Dios y no la suya, sin mentir, y enseñar a su hijo, a Jacob, a andar en la verdad. Esto es lo que debemos de hacer. Nosotros no tenemos que hacer una estrategia mentirosa como lo hizo Rebeca y lo hizo Jacob. Tenemos que aprender que si estamos seguros que Dios va a obrar, entonces hagamos la verdad. Tal vez hubiera sido mucho mejor que la esposa, ¿cómo se llama la esposa? Rebeca, le dijera a su esposo, ¿cómo se llama el esposo? Isaac, le dijera: oye, esposo mío, Isaac, quiero decirte una cosa. Tú y yo sabemos que Dios dijo que el mayor va a servir al menor. Dios dijo que Saúl le va a servir ¿a quién? A Jacob. Entonces, mira, no lo hagas así. La mujer debía haber hablado con su esposo y no mentir. Y ya hubiera hecho eso, y entonces el esposo tendría ya toda la responsabilidad de no hacerle caso a Dios y ahora no hacerle caso a su esposa. No es porque la esposa mande, aclaro, sino porque Dios manda.
Y lo que Dios dice se cumple. Entonces, ¿de qué lado estamos? Cuando una mujer dice una verdad y está en la Biblia, tenemos que escuchar la verdad sin ver a la mujer, sino en escuchar a través de ella a Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Pues este esposo que se llamaba ¿cómo? Isaac dijo, tú a mí no me mandas. No dice eso la Biblia. No dice. Pero no le hizo caso. ¿Verdad? No dice. Saúl, vete a la casa y tráeme algo. Eso es lo que quiso. Aquí vemos en este tiempo muchas personas que hacemos lo que queremos, pero hay que hacer lo que Dios quiere, porque lo que Dios dice se cumple. Y si yo hago lo que yo quiero, a lo mejor me voy a quedar a medio camino y no va a salir lo que yo quiero. Bueno, por último, debemos aprender a andar en verdad y confiar en Dios. Bueno, dicen que esto y que el otro. Mire, yo voy a confiar en Dios y voy a decir la verdad. Yo no voy a mentir, voy a decir la verdad. Y Dios nos va a ayudar, nos va a respaldar. ¿Sí queda claro el mensaje? Entonces yo no tengo por qué mentir o hacer una estrategia mentirosa para conseguir lo que Dios quiere. ¿Verdad? Yo voy a hacer lo posible porque no. Tú tranquilo, confía en Dios y dile, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra, porque ahora entendemos un poco más de la historia de Esaú y de Jacob. La historia de Isaac y Rebeca, los papás. Y vemos como, Padre, hay muchas cosas que suceden ahora, como pasó en ese tiempo, ahora también. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a aprender a hacer tu voluntad conforme tú quieres y no conforme nosotros queremos. Gracias, Dios, porque podemos estar seguros que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que tú nos llenas de tu Espíritu Santo, que tú nos transformas día con día, que cada día tienes pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Te damos gracias porque nos cuidas y nos provee lo necesario. Ahora, Padre, pasamos este tiempo en oración suplicando que nos escuches para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.